Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Teleforo. Voy a solicitar el permiso de los usuarios y usuarias venezolanas de televisión para retirarme el tapaboca y recordar que todos debemos cumplir las instrucciones de las autoridades. Hoy se cumplen 2 años del intento de asesinar al presidente de la República y descabezar al Estado venezolano, del intento de magnicidio, de eso que los juristas y abogados llaman el magnicidio en grado de frustración. El hecho de que haya sido frustrado no le quita importancia. Es un hecho terrible de la historia política reciente de Venezuela, solo equiparable probablemente al asesinato, si ese consumado, de Delgado Chalbode en 1948 y del intento frustrado contra Rómulo Betancourt en 1961. Nunca antes, desde entonces, habíamos visto un intento directo de asesinar a un jefe de Estado en Venezuela. Así que hoy, con motivo de estos 2 años, vamos a estar conversando aquí con Madeleine García, una periodista que ha investigado este caso, que trabajó el caso, que se metió en profundidad como suele hacer ella y que nos presenta una investigación que es necesario recordar, es necesario volver a mostrar al país para poner en evidencia los planes conspirativos, la perversidad y la maldad de quienes agreden a las instituciones, a la República y al pueblo de Venezuela. Así que yo quiero dar la bienvenida a Madeleine, recordándoles que hoy vamos a estar también, en algún momento, nos va a estar llamando el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, para también comentar este hecho político y sus implicaciones en la coyuntura actual. Buenas noches, Madeleine. Hola, muy buenas noches, William, ¿cómo estás? Pues sí, han transcurrido 2 largos años, pero que eso que ocurrió hace 2 años no se ha detenido. Es decir, es un intento que ha continuado ya de diferentes maneras. No se logró lo del magnicidio, luego vino el intento del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, luego vino la operación Gedeón. Ahorita está en pleno desarrollo otra operación, así lo dicen las investigaciones, y está desplegada la Fuerza Armada con las investigaciones, se llama Operación Orión, o sea, sigue... Hoy mismo decía Ebra que están trabajando para sacar a Maduro antes de que termine este año, o sea, lo dice abiertamente, ¿no? Correcto, o sea, siguen los intentos, esto no ha concluido. Son todas las cartas sobre la mesa de las que habló Donald Trump, aunque lo dijo después del intento de magnicidio, pero ya ellos venían trabajando eso muchísimo antes. Es decir, es toda una historia aterradora, si se quiere, contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo venezolano, porque en definitiva, si llega a ocurrir algo, afecta a todos por igual. Quienes quizás en ese momento canten victoria, pues no podrán cantarlo, porque en definitiva quienes llegarán al poder por la vía de la fuerza no dominarán el país. Muy bien lo decía el presidente Bashar al-Assad en Siria, cuando la oposición se dio cuenta de las intenciones precisamente de Estados Unidos y los países aliados, que al llegar al poder eran ellos los que menos iban a estar en el poder, entonces decidieron sumarse a Bashar al-Assad y tratar de enderezar lo que allí había ocurrido en Siria. Así que nosotros estamos viviendo una historia que sigue en pleno desarrollo, William, y que no ha concluido. Sí. ¿Cómo comienza esa historia, Madeleine? Vamos a recordar esos hechos del 4 de agosto en la Avenida Bolívar, un acto muy importante, el presidente con motivo del aniversario, entiendo, de la Guardia Nacional, del componente de la Guardia Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las principales autoridades de los poderes públicos, con embajadores y embajadoras de otros países allí en la tarima con el presidente. Sí, lo que iba a ocurrir ese día no era nada más contra el presidente Nicolás Maduro, como tú lo dices, allí iba a morir, si se hubiese llegado a concretar, el alto mando militar y los embajadores, como tú bien los dices. Es decir, hubiese sido un caos por todos lados, iba a ser el país ingobernable, además sin una cabeza visible, y allí ellos evidentemente iban a pescar en esa situación gravísima que pudo haber ocurrido acá en el país. Pero además lo más interesante es que desde el fuerte Paramacay, con esta operación que comandó Caraguaypano, que ahorita está preso, y el resto de estos hechos, sobre todo esto, por ejemplo, alias Pico, se repite los mismos actores que participaron en el asalto al fuerte Paramacay, en el intento de magnicidio y adicionalmente también en la operación Gedeón, ¿no? Hay una continuidad. Hay una continuidad y son los mismos actores, ¿no? Siempre está Julio Borges, siempre está alias Pico, que fue el reclutador
en este intento de magnicidio, la operación Fénix, así la llamaron, y podemos repetir, y si hacemos como ha dicho el ministro Jorge Rodríguez, que ha colocado un mapa de ruta de quiénes son los que están allí encabezando, podemos ver que son siempre los mismos. ¿Cuál es el rol específico en la logística y la preparación de esta operación del gobierno, de las autoridades o de los grupos irregulares contra Venezuela que operan en Colombia? Porque entiendo, tú mostraste en tus investigaciones en Telesur, el propio ministro Jorge Rodríguez en varias ocasiones mostró, como tú dices tú, la ubicación de los campamentos, hubo videos, pero todo eso fue silenciado por la prensa hasta meses después. Estamos como en una lógica de que Venezuela denuncia con pruebas unos hechos, y como pasó con la famosa ayuda humanitaria, como ha pasado con la Operación Gedeón, y meses después aparece el New York Times o un periódico de Europa validando las versiones, pero después que el hecho ha sido invisibilizado. Vamos a comenzar a hablar un poquito de Colombia y el rol de lo que sucedió allá en Colombia. Bueno, tú me preguntabas anteriormente cómo había iniciado todo esto, y eso fue justamente un día como hoy, en horas de la tarde, pero 6 meses atrás ellos se entrenaron en un campamento en el norte de Santander, en un campamento en una población que se llama Chinácota. Es una zona netamente turística, alquilan cabañas, con piscinas para familias, para turistas, y es allí donde ellos se entrenan durante 6 meses. Esa fue una clave, porque ellos además en su entrenamiento suben fotos, suben videos en sus Facebook y en sus redes sociales, y cuando van a investigar, que agarran laptop, que agarran los teléfonos, bueno, en medio de descargar lo que tenían esos aparatos, bueno, comienzan a aparecer las evidencias. El día del intento de magnicidio, ¿qué les falla a ellos? Les falla que en el momento de accionar el segundo dron no explota la persona que lo maneja desde Estados Unidos, que lo tenía el mando, porque alias... O sea, había gente de Estados Unidos participando, digamos, telemáticamente en ese día. Sí, y es una de las personas además que participó en el asalto al Fuerte Paramacay. Esta persona es el que dirige esta acción conjuntamente con alias Poetas, que era el que manejaba el piloto del dron número 1, que era el dron que se escuchó justo frente a la tarima. El dron número 2 fue el que explotó en el edificio 2 cuadras atrás. Choca contra un edificio. Que choca contra el edificio, creo que esa calle se llama la calle del Viento o algo así le dicen, que está en el casco histórico. Bueno, esta persona no tiene el mando. Cuando ya iba a accionar, le dice desde Miami: déjame a mí, yo necesito tener el mando y necesito tener yo el control y tener yo la dicha de hacer esta acción. Y le quita el mando a alias Poeta, y en ese momento, cuando va de frente hacia la tarima, los inhibidores impiden que precisamente... Los llamados interceptores de señales. Interceptores de señales hacen que el aparato no pueda llegar, y explota. ¿En dónde explotó? Bueno, causando lo que ya vimos, ¿no? O lo que las imágenes muestran, que es una fortísima explosión. E inmediatamente Casa Militar se activa, evacúa. En las imágenes que muestras tú, tu investigación, el documental que produjiste, que lo vamos a ver completo al final. Exacto, eso es una investigación además de varios, ¿no? O sea, está Adriana Sibori por parte de Telesur, que fue hasta Cúcuta, a Chinácota, y ahí hizo parte de la investigación, otro equipo de periodistas internacionales de Chile que también estuvieron allí, y yo desde acá, desde Venezuela, atando también los cabos. Entonces vimos ahí, que estamos viendo ahorita las imágenes de Casa Militar, inmediatamente la reacción para evacuar al presidente. Cuando el presidente da empieza su alocución, sus pronunciamientos, en ese momento suena este dron, él mira, pregunta qué pasa, y quería continuar en ese momento sin saber lo que está ocurriendo. Casa Militar inmediatamente se da cuenta, porque escucha el segundo dron, y logran evacuar al presidente y logran evacuar a todos los que estaban en la tarima, y es cuando viene la confusión en la Avenida Bolívar. Claro, de las fuerzas que estaban, digamos, para el desfile, para el acto, ¿no? Correcto, es otro dato. Que por cierto es parte de la manipulación mediática que hay sobre lo sucedido esa tarde, que buscó ser descalificado. Porque ellos salieron corriendo. Porque hubo, sí, una estampida. Sí, cuando Donald Trump apenas medio escuchó a alguien que le gritó, salió corriendo en un acto también. Sí, en donde estuvo. Curioso es eso, Madeleine, porque
la actitud, la serenidad que demuestra el presidente Nicolás Maduro. Y recordemos que cuando Nicolás Maduro estaba dando su discurso como presidente electo, entró una persona a la sede del Palacio Legislativo también y se le acercó. Es decir, la forma serena como él condujo esos momentos, por supuesto los cuerpos de seguridad tienen que activarse porque su responsabilidad es protegerlo. Es sintomático y contrastante con las actitudes de otros líderes mundiales en esa situación. Te contaba lo de Donald Trump porque cuando Donald Trump se burla de los militares que salen corriendo, dice, bueno, esos son los militares que van a proteger al presidente Nicolás Maduro. Y entonces inmediatamente buscan un video en donde alguien le grita desde unas sillas que están frente a él dando un discurso, le grita, inmediatamente él se agacha y el equipo de seguridad lo saca por alguien gritando. Imagínate tú si hubiese ocurrido algo de esto, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, en ese momento el presidente cuando habla, está hablando precisamente del tema económico, de lo que estaba ocurriendo en el país, explota, Casa Militar lo saca y se ven a los militares corriendo porque no se sabe de dónde viene el otro dron. Cuando explota este primer dron que tiene C4, estaba escuchando, viniendo para acá, el testimonio de alias Morfeo, que fue uno de los que se mete dentro de la multitud con camisa roja, porque él era el que iba a avisar cómo estaba la situación, iba a dar datos, detalles con otra persona para poder indicarles cómo iba el acto y de esta manera poder generar la acción. Y él dice que el dron tenía, además de C4, pequeños municiones, pequeñas y grandes, para que en el momento funcionara como si fuera una granada. Claro, las esquirlas que puede matar a una persona. Y ahí resultaron heridas 7 personas, militares todos los que estaban allí. Por supuesto, los militares salen corriendo, no saben lo que está pasando, pero los cuerpos alrededor comienzan la búsqueda. ¿Cómo comienza la búsqueda? Bueno, todo eso, la manzana alrededor de la tarima presidencial tiene gente de seguridad infiltrada, tiene gente del DIGESIN, del SEBIN, todos desplegados. Y una persona de la comunidad se da cuenta que hay un carro parado justo una cuadra y media antes de la tarima y comienzan a darse cuenta que hay gente sospechosa, le alertan a los de seguridad y es cuando llegan y agarran en fraganti a 2 personas, que es alias Bones, que es el jefe de la misión, y otra persona que lo acompañaba en ese vehículo. ¿Qué sucedió momentos antes? Bueno, justamente en el edificio donde explota el dron, se baja este carro, es negro completamente, se confunden con los carros de los cuerpos de seguridad, bajan un dron, las personas al ver eso dicen, bueno, es un dron para grabar la actividad. O grabar, exactamente. Claro. Había una persona allí, un periodista, que vive justamente cerca, que fue el que graba el momento que sube el dron. En ese momento, al momento del grabar, explota, él logra captar las imágenes, llega la gente del DIGESIN, le avisan allí que para allá salió el vehículo, minutos antes de que explotara ese dron, le indican hacia dónde cruzó y justamente el vehículo estaba parado allí. ¿Y quiénes eran los que estaban allí? Bueno, el jefe de la misión, que fue alias Bones. Alias Bones fue el primero que declara y revela absolutamente todo. Eso fue en cuestiones de minutos. Por eso que inmediatamente el ministro de Interior y Justicia dice, convicto y confeso, ya llegaron y que estamos buscando el resto, y es cuando después detienen. ¿Cuántas personas están detenidas o investigadas? Entiendo, hoy he escuchado un documento que decía que había hasta 30 personas detenidas o investigadas. Sí, hay cerca de más de 20 personas ya investigadas. Hay uno de ellos o 2 personas que están fuera del país que lograron escapar, que fueron de los autores materiales, pero prácticamente toda la operación fue descubierta, revelada y completamente los clavos comenzaron a atarse cada una de las piezas para poder armar el rompecabezas de lo que ocurrió ese día, y además ellos lo relatan, lo describen perfectamente y confiesan absolutamente todo de pie a cabo, William. Pero nosotros logramos entrevistar para este documental algunos de ellos. Estas declaraciones no lograron salir por tiempo además que en ese momento lo que más me impactó de ellos es que a pesar de las evidencias, ellos seguían insistiendo o insistieron en ese momento que no era verdad, que todo fue montaje. Bueno, lo típico, ¿no? La primera versión de esa tarde, recuerdo que esta tarde nosotros estábamos con el canciller en una reunión y
Inmediatamente, bueno, que se da la explosión. Recuerda que el presidente se dirige unas horas después al país, pero ya había una matriz montada de que era falso, de que esos drones eran otra cosa, se burlaban, que se había estallado una cocina en un apartamento cercano y entonces que el estallido de esa cocina es lo que había generado todo eso. Hubo una operación, como se suele montar esto, primero para ocultar lo ocurrido, para negarlo, y después que van saliendo las pruebas, para distorsionar la versión de lo ocurrido. Sí, es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Igualmente con la Operación Gedeón, disminuir lo que está en pleno desarrollo y no les queda de otra. Recuerdo que Juan Guaidó en ese momento dijo que había sido un montaje del gobierno y así las matrices, ¿no? Y inmediatamente la gente dijo, aquí no se explotó ninguna bombona, nosotros tenemos gas por tubería. El dron que estamos viendo ahorita en pantalla, que fue el segundo que impactó y dañó completamente 2 apartamentos de allí. A Dios gracias no estaban las familias, fue un momento de caos, ellos bajaron, o sea, y empezaron a contar todo lo que había ocurrido allí. La misma gente a través de las redes sociales, los vecinos empezaron a desmontar. Pero al principio evidentemente contrainformación y no se creía nada hasta que salió alias Bonds y lograron recuperar los audios completamente desde cuando él dice, inicia la operación, señores, tranquilidad, y que él comienza todo el relato y a dar las instrucciones a cada una de las personas que estaban desplegadas para este magnicidio, ¿no? Lo que más impacta además es que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Como te dije, las personas que participaron en la Operación Gedeón son las que participaron en el Fuerte Paramacay, son las que participaron en la Operación Gedeón y luego en la Operación Fénix. Y en esta Operación Fénix, que es la que nos ocupa en el día de hoy y que después viene la Operación Gedeón, que son tantas, la participación de Colombia. La participación de Colombia porque sin ellos no se puede movilizar absolutamente nada. Ahí participó el jefe de Migración Colombia para poderlos pasar a ellos por la frontera. Y hay que recordar que hay un diputado opositor detenido porque fue uno de los que, junto con Migración Colombia, actuó para facilitarle el ingreso del Él dice simplemente que recibió un mensaje de Julio Borges, que es Requesens, y dice, yo simplemente recibí un mensaje de Julio Borges, yo no tuve contacto con alias Bonds, y lo puse en contacto con este jefe de migración y se fue para allá. En el caso, supongamos, vamos a darle el beneficio de la duda a Requesens, entonces quiere decir que Julio Borges lo utilizó y lo engañó. Claro. O sea, sí, a ver, vamos, entonces Julio Borges engañó a Requesens, no le dijo en qué estaba montado, a sabiendas que podía ocurrir cualquier cosa, podía ser tener éxito o no tener éxito la operación, pero sin avisarle absolutamente nada. Entonces le dijo, mira, pásame a esta persona, y sabiendo él lo que había detrás. Entonces, pero las autoridades colombianas estaban allí. Esta zona de Chinacota es una zona netamente paramilitar, y en esta zona paramilitar, que todo el mundo sabe, o sea, se descubre absolutamente todo. Apenas uno pasa a Cúcuta y los ojos están por todos lados, William. O sea, uno tiene que ir demasiado bajo perfil para que nada se descubra. Y tú me vas a decir que 6 meses allí, unas personas, nadie se iba a dar cuenta. Claro. Sí, incluso la investigación que hace Adriana en Colombia es muy significativa. Y las imágenes que se descubren, como dices tú, en el celular, en los distintos dispositivos que se incautan, donde ellos hacen las prácticas del dron. Eso la mostró CNN. Pues después las muestra CNN como el gran descubrimiento de CNN. Exactamente, ¿no? Increíble. O sea, que además pasa como pasó el 23 de febrero. O sea, nosotros dijimos, Telesur estuvo allí, mostró que no iba ayuda humanitaria, que eran insumos para las guarimbas, que era toda un montaje y una situación que ellos estaban generando y que generaron, que las gandolas no fueron, que fueron quemadas por ellos, y 15 días después entonces sale el New York Times confirmando, sí, hemos detectado que yo no sé qué, pero ya todo eso lo habíamos dicho nosotros. Sí, estamos esperando, por cierto, para hacer contacto con el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Este caso, lo que más sorprende, como te decía, es el tratamiento que se le da en Venezuela, el tratamiento político que se le da. No, y la frialdad. Exacto, la forma de, como dices tú, minimizarlo, de descalificarlo a través de la burla, del chiste en redes sociales, de las tendencias. Es decir, hay un esquema ya montado con este tipo de operaciones. Y yo recordaba, pensando en el programa de hoy... Vergonzoso además, ¿no? Claro, como, por ejemplo, cuando empezaron a salir los videos terribles en Siria del descabezamiento de personas, de la
de la decapitación de personas. Hubo gente también que para minimizar ese impacto, que era un escándalo mundial, hacía ese tipo de operaciones mediáticas que, como tú dices, acompañan siempre este tipo de procesos. Yo recuerdo que la agencia Bloomberg, meses después, semanas después de ocurrido, publicó un reportaje donde decía que la CIA estaba contactando a varios grupos que le presentaban como oferta, estaba como subastando, ofertando en una licitación a ver quién ofrecía un plan para salir de Maduro, ¿no? Sí, Y eso pasa bajo cuerda, pasa con toda naturalidad. pero William, pero además el día 23 de febrero cuentan los militares, el alto mando militar, cómo ellos recibían llamadas del propio Marco Rubio para decirle que iban a tener preventas, que si ellos se unían a ellos y su familia iban a tener garantizado su futuro, que les ofrecían yo no sé cuántos millones de dólares. O sea, los comandantes de los puentes recibieron llamadas también ofreciéndoles dinero y que si no, después de que le ofrecían villas y castillos, le decían, bueno, ahora ténganse a las consecuencias si no se unen con nosotros. O sea, eso es una realidad. O sea, hay un ataque, un asedio permanente y es además cómo tratan de chantajear en medio de la situación, pero además es gravísimo, William. Es una... De verdad es vergonzoso la posición de los medios de comunicación y de los periodistas minimizando. Y los periodistas que trabajan para medios que tienen una línea clara, opositora al gobierno, Telemundo, por ejemplo, que fue quien sacó o quien grabó en exclusiva esas imágenes del segundo dron. Entonces, cuando la periodista saca, que narra los hechos objetivos, Adriana Núñez Rabascal, narra los hechos objetivos. O sea, ella simplemente tiene su posición política. Claro, pero cuenta lo que vio. Pero cuenta lo que vio y lo que sucedió. Entonces, inmediatamente se enfilan como zombies hacia ella a atacar a esa periodista, pero así ocurre con otros periodistas también que manejan la fuente de sucesos. Román Camacho, por ejemplo, ¿no? Que tienen una clara posición, pero cada quien tiene su posición, pero en el momento de contar un hecho hay que contarlo objetivo y rigurosamente, y eso fue lo que sucedió ese día. Ah, bueno, no, ¿para qué fue eso? O sea, las zombies se voltearon contra ellos, ¿no? Quien graba las imágenes es Rupli, que es la agencia de Russia Today y la agencia china Xinhuan, que son las imágenes que vimos allí, que ellos logran grabarlo, y dicen, ellos todos se fueron porque el resto de los periodistas, porque estaba lloviendo, por eso que dio chance de que uno de los camarógrafos, productores, llegara hacia su casa y pudiera grabar el dron cuando vio algo que estaba pasando raro, ¿no? Y además que hacía muchísimo ruido. Y en ese momento que se quedan estos dos periodistas de la agencia Sichuan de Rupli que graban, dicen, eso fue horrible la explosión, pensábamos que podía haber ocurrido, pero además, ¿qué otra cosa? Y sorpresa, podía haber por allí armas que disparan, porque además todo el mundo... Claro, ¿qué tipo de plaga adicional podría haber? Adicional podría haber. Entonces, luego cuando van deteniendo, que se van escuchando los testimonios del jefe de la misión, de alias Morfeo, que fue el último que se detuvo, que estaba escondido en casa de una de las personas que tenía los perros cuidándolos, porque era una persona que maneja una ONG de cuidado de perritos y de rescate de perros, y esta persona tenía los perros de Palomo, del coronel retirado Palomo, que además fue detenido en una acción cuando iba a entrar a Venezuela para un golpe de Estado. Entonces simularon que iba a haber un golpe de Estado y que sí, que ya tenía todo controlado, y resultó ser que cuando entró a Venezuela lo detuvieron. Es cuando él confiesa que... Una operación de contrainteligencia. Una operación de contrainteligencia, y él confiesa que uno de los contactos de él dentro de Miraflores es el comandante, nada más y nada menos, que manejaba todas las operaciones comunicacionales del presidente de Miraflores. Se puede decir, quisiera tus comentarios sobre también, hemos hablado de Colombia y de cómo se organizó la participación de Estados Unidos. ¿Las investigaciones han arrojado algún elemento que pueda vincular directamente a la CIA en esta operación, o todo se hizo a través de estos intermediarios y todos estos agentes encubiertos? Recordemos que cuando la persona declara a CNN, que es el que maneja todo y que es un testigo para CNN, que no puede revelar su identidad, él dijo que habían tenido reuniones con el gobierno de Estados Unidos, que tomaron nota del asunto y que se iban a reunir más adelante, ¿no? Pero recordemos que inmediatamente salió este periodista peruano, se me olvidó el nombre, Jaime Belli. Y Jaime Belli decía allí, bueno, primero lo
la manera tan dantesca como se refiere el hecho, ¿no? O sea, que se reunió con estas personas, que él sí le creyó a estas personas y que si él podría poner otro dron para que lo mataran y que bueno, que hágale, ¿no? Allí de la manera más descarada, abiertamente incitando al magnicidio y más bien apoyando el magnicidio. Eso jamás, nunca visto. Yo quisiera saber en otro país del mundo qué sucedería si eso ocurre con un periodista en un país que estimule y diga, sí, que ojalá que lo hubiesen matado. Ojalá que hubiesen matado, además lo confiesa de esa manera. Es algo inaudito que nunca se ha visto. Es vergonzoso, por eso te estoy diciendo el silencio del mundo. ¿Qué hubiese sucedido en Francia? ¿Qué hubiese sucedido en Alemania? En esos países si esto ocurre, ¿no? O sea, hubiesen quedado de verdad vivos las personas que participaron, como están ahorita detenidos, bueno, cumpliendo pena y en juicio. Sí, pero luego se monta una operación, los derechos humanos. Es curioso también, Madeleine, que en el famoso libro de John Bolton no hay mención específica a este hecho, ¿no? Aunque él habla mucho, le dedica un capítulo prácticamente, un buen número de páginas a Venezuela, como que estas cosas van quedando en esos documentos clasificados, en esa suerte de historia oculta que años después va apareciendo. Aquí la diferencia, con el caso de Allende en Chile, con otros casos, con el caso de Nicaragua, en los años 80 de toda la guerra que se le hizo, los asesinatos, las masacres de campesinos, que no solo con el pasar de los años han podido ser reveladas como operaciones directas de Estados Unidos. La única diferencia que aquí es que al capturar personas con pruebas y evidencias concretas, va saliendo la verdad mucho más rápido, ¿no? En el caso de Venezuela. Sí, porque además es confeso, ¿no? Ellos mismos van relatando y se van atando los cabos, los clavos, como digo yo, los cabos, van atándose los cabos de todo el escenario, ¿no? Y se va armando el rompecabezas y como te comenté, cuando CNN revela las imágenes que logran completar además parte del documental, porque cuando estábamos haciendo el documental sale entonces el CNN y muestra las imágenes de cómo ellos estaban practicando, practicaron de noche, practicaron de día, cómo caer en picada. Cómo iba a ir el dron. Cómo iba a ir y matar al objetivo, ¿no? Y decía, confesaba la persona, sabíamos que iban a morir más, pero ese era el riesgo, porque Venezuela no merece lo que está, la dictadura que tiene ahorita, tamaña dictadura, ¿no? Entonces, todo esto, él dice que se reunieron con gente, con el gobierno de Estados Unidos, que tomaron nota, pero Jaime Belli contradice y dice que sí lo conocían, que sí se conocía de absolutamente todo, ¿no? Lo que allí estaba ocurriendo. Entonces tú me vas a decir a mí que ellos no lo sabían. Por supuesto son documentos desclasificados que van a corroborar lo que ocurrió en este intento de magnicidio, pero además que el gobierno de Colombia participaba o cómo el gobierno de Colombia lo decía. Pero además hay algo peor todavía. Cuando confiesan, por ejemplo, en la Operación Gedeón, dicen Cúcuta y el norte, allí Bogotá sabía absolutamente todo. En nuestras investigaciones, la gente de migración tenía conexión directa con Bogotá, es decir, con presidencia, claro. con presidencia. ¿Qué nos confesaban y qué nos decían alrededor? Que esta persona de migración, una vez que falló el plan, se quedó sola. Porque él no era el jefe directamente de migración, era como un segundo de migración que controlaba el tema. Esta persona, como tenía conexión directa, tenía el poder en ese momento directo con presidencia. Con Casa de Nariño. Y una vez que ocurre esto, lo dejan solo. Entonces era como el pato relegado, después ¿no? lo sacan, ¿no? Después lo sacan del cuento, pero sí te das cuenta que en ese tipo en esta acción estaba participando, como siempre ha participado, el gobierno colombiano. Además de Julio Borges, ¿qué otras vinculaciones políticas directas surgen? ¿Qué nombres están alrededor de esa investigación? Más allá de estos muchachos que contrataron, bueno, había unos muchachos efectivamente que participaron, jóvenes, había unos exmilitares, como tú has señalado, que han participado en varias operaciones paramilitares, para decirlo más bien, contra Venezuela. Y Julio Borges como gran organizador, como el principal nombre, Guaidó, los otros que están Bueno, fíjate, allí aparece dentro de la investigación la persona
el financista, ¿no? O sea, es toda una trama también internacional de cómo se maneja el dinero, cómo bajan el dinero, de dónde proviene el dinero. Todo esto también está dentro de la investigación, ¿no? ¿Quién le pagaba a Morfeo? Es la persona que le dice que se vaya a la embajada de Chile, a la embajada de México y que la embajada de Colombia lo iban a sacar con un carro hacia la frontera. Lo que sucede es que el embajador de Chile se hizo el Willy y dijo, no, está enfermo, no te puedo atender. La opción que te doy es que te vayas para la conferencia episcopal, pero no hubo ese día misa, no lo pudieron atender y por eso él, en medio del cuento, le dicen, bueno, la opción es que te vayas para la casa de esta señora. Esta señora es la que cuida a los perritos de Palomo, ¿no? Y está detenida ahorita en el SEBIN, en el helicoide. Esta financista tiene también conexión con los hechos del 23 de febrero. Es decir, hay toda, y además que cada una de las operaciones están encriptadas, ¿no? O sea, el mismo Morfeo dice, quien es alias tal, yo no se puede comunicar con fulanito de tal. Claro, que es típico ese tipo de operaciones, no pueden estar todo el mundo o conocer, digamos, el organigrama. El organigrama, pero que al final terminan siendo los mismos actores que son los que están allí, ¿no? Y fíjate que, bueno, Patricia Poleo denuncia y revela algunas cosas y tú tienes que ir hilando fino en el momento de investigación para poder determinar, tal cual como la película de los periodistas allá en Colombia, que colocaban la foto de Uribe y empezaban a hacer así, atando los clavos, por eso que decía que actaban las cosas. Bueno, así mismo hay que hacer acá. ¿Quiénes son los que están detrás con cada una de las cosas que ya los tienen los organismos de seguridad además? Sí. Porque te repito, hay cosas que no se han revelado todavía porque siguen en pleno desarrollo la investigación. Claro, y que no se pueden revelar evidentemente. Están los autores intelectuales, los actores, materiales, que han revelado muchísimas cosas. Y bueno, y ahí continúa la investigación. Tú mencionabas hace unos minutos, y fue una de las cosas que también más se debatió durante esos días, sobre el rol de gobiernos a través de sus legaciones diplomáticas, en este caso Chile, en Venezuela. Una cosa inaudita, que un país, que un gobierno de un país, pues de un país hermano, vecino, miembro de la comunidad latinoamericana, pueda prestar o pueda de alguna manera participar, aunque sea de manera muy tangencial, en una fase de esa operación. ¿Cómo se llegó a eso? Porque participan, William, porque es el Grupo de Lima, porque hacen todo para poder apoyar todos los caminos para poder... todas las opciones. Todas las opciones sobre la mesa para poder quitar de allí al presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Y están participando y no son silentes. Están allí. Ahora hay que ver, ¿estos embajadores estaban ese día en el acto? La respuesta es no. Evidentemente sabían lo que iba a suceder. Julio Borges le avisa al comandante Carrasco, que es el jefe, ¿no?, de comunicaciones de allí, el que era jefe de comunicaciones, que se vaya, que se vaya del lugar. Claro. Él tenía el control en sus manos, prender o no los inhibidores. Por supuesto los prende, no cumple quizás parte de su plan, se va, dice que se tiene que ir tal. Fíjate que al día siguiente él a estos periodistas chilenos les da una declaración y le dice de cómo ellos actuaron, casa militar, él desde su posición, prácticamente el héroe porque prendió los inhibidores y todo estaba bien con los inhibidores y que gracias a los inhibidores fue que no pudo llegar el dron, pero si a él se le hubiese ocurrido quitar los inhibidores, evidentemente hubiese ocurrido una desgracia. Por eso él decía, yo tengo el control, tenía el control, ¿no? Esta persona que tenía años de amistad con Julio Borges, que era la persona, infiltrada. Sí, yo recuerdo, conversé incluso varias veces por teléfono con él, coordinando cosas entre Ministerio de Comunicación, todos esos temas de la red de comunicación presidencial. Hubo, sin duda, en esa operación, y se ha demostrado en las distintas operaciones que han sido desmontadas desde el 2014 para acá, o sea, no ha habido nunca, ni siquiera en los años de gobierno del comandante Chávez, una serie de hechos de manera tan consecutiva, tan grave,
apuntando todos a descabezar al No, es presidente de la República, a eliminar... es dramático. Bueno, Chávez recibió un golpe de Estado, un paro petrolero, hubo sabotaje económico también contra él, vivió el impacto de la crisis financiera del 2008. Pero lo que hemos visto desde 2014 al 2020... Es que ya no les importa la forma, sino de frente, William. O sea, es algo de verdad dantesco. Porque fíjate, cuando comienzan las guarimbas, en el año 2017, no nos vamos a ir tanto en el 2014, porque ya en el 2014 ya comenzó el plan, ¿no? Con las primeras guarimbas, que era evidentemente estas guerrillas urbanas. Luego se enfría la cosa, continúa y viene el año 2017. Continúan las guarimbas y en el año ellos logran fracasar, ganan simultáneamente de toda la guerra económica, ¿no? No, claro, todo esto en simultáneo, ¿no? Detienen a Leopoldo López, se entrega, detienen a Leopoldo López, continúa las otras, no se para las operaciones. En el año 2017 se reactivan las guarimbas, ahora con toda una estrategia comunicacional y una campaña. Sí. Recordemos que Lilian Tintori salió como su canciller por todo el mundo buscando las alianzas, logran conseguir las alianzas y es cuando ellos los ojos se vuelcan sobre Venezuela con todo lo que ellos llaman su comunidad internacional, apuestan con un tema de marketing brutal al tema de las guarimbas en el año 2017 sin importar absolutamente nada, o sea, la operación montadísima de pie a cabo, ¿no? Que es más o menos lo que ocurrió en Siria. Una operación comunicacional brutal con muchos recursos, ¿no? Total. Estéticos, políticos, pago a los grupos. El Oscar usaron, hasta el Oscar lo usaron para promover las guarimbas, pero ¿no? todo, ¿no? Los personajes que conseguían, pero además a mí me sorprendió muchísimo cuando en Nicaragua cubrimos meses después lo que ahí estaba ocurriendo, los mismos personajes, el violinista, el joven asesinado, cómo además nosotros logramos entrevistar a los jóvenes que estaban dentro de esas células que tenían padrinos. Entonces, por ejemplo, era la célula, le ponían un nombre, Los Libertadores. Allí estaba Miguel Pizarro, otra, María Corina Machado, otra, Lilian Tintori, ¿no? Y cómo ellos les pagaban. El líder les pagaban $200, el segundo 160, y así iban disminuyendo, pero todos les pagaban. Comida, ropa, la logística que eso tenía, ¿no? El uso de niños, ¿te acuerdas? De los menores de edad. Le ofrecían chucherías, dulces, para que niños pobres, por supuesto, de la calle, para que participaran. Sí, además eran los niños o estos jóvenes que estaban en Sabana Grande, allí, bueno, en situación de calle, ¿no? Y los utilizaban para eso. Y les pagaban. Y cuando yo voy y tomo los testimonios de los muchachos, me consigo con un papá. Y el papá me decía, yo entregué a mi hijo al SEBIN y lo entregué porque el SEBIN no iba a ir a mi casa delante de mi esposa a detenerlo para luego nosotros sufrir todo esto. Yo lo entregué con el dolor de mi alma para que él confesara lo que estaba ocurriendo, porque no es posible que él estaba ya en 5º año y que 4 meses sin ir a clases y la maestra ni siquiera me dijo nada, estaban de acuerdo con eso. O sea, era toda una componenda, ¿no? Una sociedad de cómplices frente al tema, ¿no? Pero que contó con un apoyo de una base social en ciertas zonas. Bueno, en ciertas zonas, entonces del este de Caracas, a ellos los movían, ¿no? O sea, ahora vamos a armar las cosas en El Paraíso, se iban para El Paraíso, se iban para Santa Fe, y los iban moviendo por zonas. Y el que comandaba ahí el área el epicentro de ellos, que era Altamira, era Miguel Pizarro. Entonces les llevaban drogas, les llevaban prostitutas, muchos de ellos resultaron contagiados con VIH. O sea, una situación bien compleja. Uno de los que entrevisté también su mamá lo entregó al DIGESIN porque no quería que su hijo, bueno, lo mataran, porque era uno de los que además comandaba la célula de Miguel Pizarro y que fueron los que hicieron el destrozo en la magistratura, en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, ¿recuerdas, no? Cuando trataron de quemar el edificio con niños adentro. Con el preescolar, me confesaron cómo mataron a Orlando Figuera, que su célula quedó a un lado cuando alguien venía caminando, una mujer con él, y le dijeron, y él empezó a pegar gritos la mujer que iba al lado de Orlando diciendo, él es chavista, chavista, enseguida lo rodearon, lo apuñalearon, le echaron gasolina. O sea, algo dantesco, pero no solamente ocurrió eso allí, ocurrió también alguien
un gringo, una persona de Estados Unidos que iba pasando por la Plaza Altamira y le dijeron que él reclamó que esa no era la manera y lo degollaron. O sea, todos esos traumas lo vivieron esos muchachos, pagados además, y que luego confesaron que evidentemente los buscaban para asesinarlos, para que fueran luego su muerte el impulso al resto y que no se muriera eso. O sea, así de macabro. Pero esto continuó porque estaba luego de allí, en el año 2017, con estas guarimbas, vino, ¿te acuerdas que nosotros también denunciamos o investigamos el tema de las señales, ¿no? En hebreo. Que habían puntos. Sí, o sea, que hubo operaciones del Mossad, de agentes del Mossad en esos eventos. Exactamente, y que habían puntos de embarque y desembarque, puntos de desembarque de donde podía llegar el helicóptero. Luego vino ese mismo día, que por cierto entrevisté a estos muchachos, fue lo que ocurrió, el helicóptero con Oscar Pérez, que, bueno, un atentado contra el Tribunal Supremo de Justicia. También contra una instalación escolar. Ese mismo día yo estaba allí en el helicoide entrevistando a estos muchachos detenidos. O sea, y luego de allí vino la Operación David, que tenía que ver con el Fuerte Paramacay, y que habían también unas señales con la estrella de David en el centro de Caracas, marcando la ruta hacia instituciones del Estado para atentar allí. Entonces, ¿qué es lo que suponían los organismos de seguridad? Que las armas que habían sido robadas en el Fuerte Paramacay iban a ser entregadas a mercenarios en esos puntos y que ya tenían todo. O sea, todo es una continuidad de hechos, y todo esto lo sabía la comunidad internacional de ellos. Sí. ¿Lo sabían esos países del Grupo de Lima? Sí. Tal cual como ocurrió el 23 de febrero. O sea, el 23 de febrero se quitaron como la máscara y dijeron, no, estamos aquí de frente, y fue Piñera, claro, fue el presidente de Paraguay. Hoy el señor Pizarro se muestra como una suerte de embajador de buena voluntad, de derechos humanos. O sea, porque todo esto termina siempre de alguna manera en Ginebra, con la victimización de los detenidos infragantis, con pruebas, como personas que están siendo violadas en sus derechos fundamentales, que están siendo torturadas. Es decir, se construye a la vez una contrahistoria para seguir descalificando a un Estado que se está defendiendo con los instrumentos que le da la ley y con las armas que le da la República de un ataque contra el Estado. Sí, van construyendo una narrativa de que si hubiesen matado muy bien se lo merecía Nicolás Maduro, ¿no? Si hubiese ocurrido el atentado y hubiese tenido éxito, Nicolás Maduro pues se lo merecía. Una suerte de esto era lo que estaba, de lo que se viene construyendo. Hay una persona, un venezolano que está en Colombia, que no recuerdo su nombre ahorita, pero que lo entrevistó Patricia Poleo y Jaime Beldi también, como el buró, ¿no?, de todo este cuento, y decía, bueno, es que sí se lo merece. O sea, ¿cuál es el problema? Si se mata a un violador, un carnicero, un dictador, y bueno, nada, tenemos que salir de esta escoria en el mundo, y por eso justifican todo. Entonces, esa es la narrativa que llevó al asesinato de Gaddafi. De Saddam Hussein, y de todo este después cuento. te construyen un expediente mediático, una narrativa falsa sobre violación de derechos humanos, el sufrimiento del pueblo de Venezuela, es lo mismo, la migración, es decir, todos esos elementos, cómo se unen. O sea, uno se sorprende, Madeleine, porque hoy estamos hablando, recordamos de los 2 años del intento de magnicidio, que es una cosa que debería asombrar y abochornar a todo el pueblo de Venezuela, que unos venezolanos se pongan de acuerdo con una potencia extranjera, con financiamiento muchas veces sucio del narcotráfico, de organizaciones criminales, para matar al presidente de su país. Y que esas mismas gentes se reclamen demócratas, tengan partidos políticos y hoy hablen que no van a participar porque no hay condiciones supuestamente en una elección. Es decir, es una historia al revés. Uno recurre lamentablemente al lugar común de Galeano, pero hay una inversión en la geopolítica y en la geopolítica de la información que no hace que tanto el pueblo venezolano como buena parte de los pueblos del mundo puedan acceder a información veraz sobre estos hechos. Sí, la historia se repite además, ¿no? Cuando tú haces un repaso, una radiografía de lo que estás diciendo ahorita, Libia, fíjate qué ocurrió todo comenzó en Bengasi, ¿no? Que era lo que ellos pretendían, una cabecera de playa con el tema del Táchira el 23 de febrero. Así es. La historia comenzó en Bengasi, en Libia.
¿Y luego qué ocurrió? Al Jazeera, la televisora catarí, monta toda una escena en la plaza del mercado común de Qatar diciendo que era la Plaza Verde. Cuando Telesur llega, ve que no es así. Al día siguiente Russia Today muestra, o a los 2 días, que no era así, que era un montaje, que no habían algunos elementos en esas imágenes y que evidentemente era todo falso, era un fake news. Pero eso hizo que los terroristas ganaran terreno y avanzaran hacia Trípoli. Fueran legitimados de alguna manera. Y fueran exacto. ¿Y qué pasó? Al menos 12 países empezaron a reconocer el gobierno de transición. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Guaidó? O sea, Guaidó se autojuramentó y enseguida el tema de los demás, ¿no? De los demás países como se sumaron a Guaidó, ¿no? A esa farsa del autoproclamado presidente, ¿no? Y en esa historia hay que recordar, Madeleine, que los ya súper desmontados, súper analizados montajes en Siria de los supuestos ataques químicos que habría hecho el gobierno, que llevó a una organización internacional a ganar un premio internacional, a un documental hecho por ella, los famosos cascos blancos, que le dieron el Oscar, y son la organización que trabajó para el montaje de estas escenas terribles con gente pagada de supuestos ataques químicos en Siria. Es toda una supraestructura montada para el derrocamiento de países que no están alineados a los intereses. O sea, suena trillado, suena lo que quieran decir, pero es la realidad. O sea, es la verdad. Yo no me alineo a los intereses, yo soy una piedra en el camino, yo necesito colocar allí a la persona que dentro de mi geopolítica pueda manejar yo el ajedrez perfectamente. Y eso ocurre en Siria, ocurrió en Libia y ocurrió en Irak. Irak, un pueblo, un país que para que salga de donde está, mira, tiene que pasar muchísimos años. O sea, volvió a la era de piedra después de la muerte de Saddam Hussein. Estamos en la parte final, Madeleine, de esta entrevista. Te agradezco mucho y les recordamos que vamos a ver en unos minutos el documental y la investigación que hizo Telesur, Madeleine, Adriana Sibor y periodistas extranjeros que colaboraron y que permitió, digamos, cerrar en ese momento la investigación comunicacional sobre estos hechos. Pero tú hablabas de que hay operaciones actuales, Madeleine, y eso es muy interesante para la gente. Evidentemente son parte de las investigaciones tanto policiales y periodísticas que se están haciendo, pero entonces no se puede decir que está cerrado estos capítulos de los hechos violentos en Venezuela. No, para nada, para nada. Recientemente escuchábamos unas declaraciones del comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y decía que evidentemente con este tema de la pandemia está desplegada la Fuerza Armada, pero está desplegada en varios frentes. Está desplegado con el tema de la pandemia y está desplegado con investigaciones que continúan una operación que está en pleno desarrollo. O sea, ¿Se puede vincular de alguna manera, sin entrar en ese tema que no es el tema en este momento de este programa y que es un tema polémico, porque que ha abierto una polémica también en el país? El presidente Maduro ha denunciado el intento también de hacer entrar de alguna manera todos los problemas sanitarios y epidemiológicos que está viviendo Colombia y Brasil, de alguna manera utilizando a Venezuela como una especie de objetivo para generar también, en medio de la pandemia, la operación Gedeón, incrementar la situación difícil que se vive en todo el mundo con el tema de los contagios. Es decir, pudiéramos estar hablando de intentos de guerras bacteriológicas o de búsquedas de generar una situación mucho más grave en Venezuela y al mismo tiempo utilizar mercenarios como pasó recientemente. Bueno, William, los organismos de seguridad y de inteligencia no paran. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, el DIGESIN, todos los organismos de inteligencia no paran. Y yo pienso que han logrado seguirle el hilo a muchas cosas que, como te digo, siguen en pleno desarrollo según estas declaraciones, ¿no? Y que evidentemente los sabuesos están actuando y que no hay duda de que puedan ingresar por la frontera. Bueno, esta cantidad de gente ya lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Por un lado, hay estas personas incautas
Claro. que cuando nos fuimos ahorita a la frontera y utilizados. pasamos por las trochas, bueno, le meten en la cabeza desde Colombia, desde, por ejemplo, Maicao, que en Venezuela los van a maltratar, que en Venezuela los van a encarcelar, que les van a inyectar el virus, que cobran por cada caso, que los doctores cobran por cada caso. Es que en realidad lo que sucede... O sea, lo que hacen allá. Allá, es que así pasa. Cuando yo estaba hablando con una persona ahí en Maicao, él me decía, no, lo que sucede es que aquí es un escandalazo y es un negocio redondo lo que está pasando con las muertes por COVID. ¿Por qué? Por cada caso cobra la clínica, cobra la funeraria, y si, por ejemplo, una persona muere allí del corazón, no se lo entregan a sus deudos para que lo sepulten normalmente, sino que lo pasan por un caso COVID porque cobran 6 millones de pesos por cada cuerpo, por ejemplo, las funerarias para incinerarlo, pero le quitan el derecho a las personas de enterrar a su familiar. Entonces, es una situación de verdad dantesca. Entonces, es un negocio redondo y decía el tipo, bueno, lo mejor que pudo haber hecho la pandemia fue acá en Colombia, porque esto es el verdadero negocio, ¿no? Entonces, utilizaron a los migrantes cuando se fueron, a los caminantes, migrantes y no sé qué tal, para un supuesto dinero y no sé qué, y resulta ser que ahora le meten todo eso acá en la cabeza. Bueno, o sea, las investigaciones continúan y los casos siguen abiertos. Así es, Madeleine. Bueno, te agradezco mucho, Madeleine, nuevamente, y bueno, felicitar a Telesur por estas investigaciones, porque repito, Telesur ha sido, como lo hizo en Irak, como lo hizo en Siria, como lo ha hecho en Libia, lo ha hecho en otros países, de demostrar estos planes, también las investigaciones periodísticas y su trabajo ha ayudado a desmontar estas cosas en Venezuela. Así que nuestra felicitación y nuestro respaldo por ese trabajo. Y a ustedes, usuarios y usuarias venezolanas de televisión, quiero invitarlas entonces, aquí mismo, a continuación, a que vean este documental, esta investigación, y recordemos y reflexionemos todo el pueblo de Venezuela sobre la gravedad de lo que pasó hace 2 años y sobre los peligros que hoy amenazan a nuestra patria. A pesar de eso, estamos seguros que el pueblo venezolano vencerá y iremos a un proceso electoral y el país seguirá su proceso de recuperación. Vamos con el documental y nos vemos en un próximo TV Foro.